Muy buenos días, mis amadas hermanas. Nuevamente, Dios nos permite el poder estar aquí de manera virtual. Gracias a Dios por que usted está ahí y que Dios pueda hablarle a su corazón. Seguimos en esa parte, ley y gracia. Y sobre todo, el que Dios nos pueda mostrar más y más y podamos aprender. Y usted tiene que estar escuchando de manera inteligente para poder y de verdaderamente con humildad escuchar la palabra de Dios. Empezamos con el tema de un sacerdote misericordioso. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés estaban prohibidos a mostrar misericordia. Hebreos 10:28. Recuerde que los que violaron la ley de Moisés murieron irremisiblemente. Sin embargo, los que se acercan al trono de gracia reciben misericordia y gracia para socorro en el momento necesario. Hebreos 4:16. Sabemos que Moisés provino de la tribu de Leví, Éxodo 2:1. Y aún antes de que la ley fue dada, Leví no mostró misericordia al matar a todos los varones de la ciudad de Siquén. Génesis 34:25. Y cuando la ley fue dada, eran los levitas quienes mataron a 3,000 hermanos, amigos y parientes. Éxodo 32:27 al 28. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. El desempeño mayor de un sacerdote bajo la ley de Moisés fue matar a los animales y aves de sacrificio. El número normal de sacrificios fue superado en ocasiones especiales. Cuando Salomón dedicó el templo, los sacerdotes mosaicos mataron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Vayamos a Primera de Reyes 8:63. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Es fácil ver a un sacerdote quien constantemente mataba animales y aves inocentes. Pudiera hacerse tal vez insensible o despiadado. Sin embargo, el Señor Jesús es un sacerdote distinto. Él es un sumo sacerdote piadoso. Usted sabe que él no podía ser un sacerdote bajo la ley de Moisés porque no vino de la tribu de Leví. Hebreos 7:14. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu.
Sin embargo, en las Escrituras nos dicen que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmos 110:4, por ejemplo, Hebreos 5:6, Hebreos 5:10, Hebreos 6:20, Hebreos 7:11, 7:15, 7:17, 7:21. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Solo leí la cita de Salmo 110:4. Y hay que considerar que en las Escrituras no hay mención de que Melquisedec hiciera sacrificios de sangre. Jesús tampoco hizo sacrificios de animales. La única que es de sangre que se derramó era la suya propia. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés murieron, pero porque Jesús permanece para siempre, Él tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés eran pecadores. Por eso primero tuvieron que hacer sacrificios por ellos mismos y después por los pecados del pueblo. Hebreos 9:7. Jesús fue distinto de estos sacerdotes porque estaba sin pecado. Hebreos 7:26. Y debido a que Leví dio diezmos a Melquisedec por medio de su antepasado Abraham, las Escrituras concluyen que el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Leví. Hebreos 7:4-10. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que eran descendientes de Leví, le cobraran el diezmo y el resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó sus antepasados Abraham. A pesar de que Leví aún había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, la ley de Moisés, había maneras que una persona podía llegar a ser inmunda. Y vamos a considerar lo siguiente. Levítico 5:2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Levítico 7:21. La persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Levítico 15:2. Hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón, cuando tuviera flujo de semen, será inmundo. Enseñan que cualquier cosa que este hombre inmundo tocara también sería inmundo. Esto incluye su cama, silla de montar, vasija de barro, etc. Un judío devoto podía tocar algo inmundo y llegar a ser inmundo y no lo sabía. En esa ley de Moisés hay versículos que describen cómo una persona involuntariamente podría llegar a ser inmunda. Por eso el judío devoto vivía una vida de temor e incertidumbre.
Sin embargo, hubo un día de cada año cuando cada judío pudo tener confianza con respecto a la relación con Dios, y ese día fue el día de la expiación. La confianza judía vino en el día de la expiación, no por lo que hizo la persona, sino lo que hizo por el sumo sacerdote. Aquel día el sumo sacerdote entró en la presencia de Dios para hacer sacrificios expiatorios por sí mismo y por los pecados del pueblo. En el día de la expiación, un sumo sacerdote estaba ocupado ministrando todo el día. Y hay un breve resumen de lo que el sumo sacerdote hizo en el día de expiación. La fuente principal para esta información es Levítico 16. A ver si metemos al niño, porque donde llegue coche lo van a planchar. Es una clave. En Levítico 16 nos dice que se lavó, que se vistió una túnica santa de lino, que ofreció y presentó a la puerta del tabernáculo un becerro de expiación para sí mismo y su casa. Y en ese sitio presentó 2 machos cabríos como expiación para la congregación. Echó suerte sobre los 2 machos cabríos. Uno de los cabríos iba a ser sacrificado y el otro soltado en un desierto. Sacrificó un becerro. Pasó del patio por el lugar santo y hasta el lugar santísimo con un incensario, y se llenó el lugar como una nube de perfume. Volvió al patio para sangre del becerro y otra vez pasó por el velo para rociar la sangre en el propiciatorio 7 veces ante él. Regresó al patio y mató al macho cabrío sobre el cual la suerte había caído. Por 3ª vez regresó al lugar santísimo e hizo lo mismo con la sangre del macho cabrío que había hecho con la sangre del becerro. Purificó la parte exterior del santuario al esparcir la sangre y puso parte de ella sobre los cuernos del altar del incienso. Éxodo 30:10. Regresó al patio y puso la sangre del becerro y macho cabrío sobre los cuernos del altar del holocausto y la roció 7 veces. Ofreció a Dios el macho cabrío que se quedó, puso sus manos sobre él y confesó los pecados del pueblo. Dio el macho cabrío a un hombre para llevarlo al borde del desierto y soltarlo. Se lavó y se quitó los vestidos de lino y se puso los vestidos normales de un sumo sacerdote. Sacrificó 2 machos cabríos como holocausto para sí mismo y el pueblo. Quemó la grosura del holocausto sobre el altar y aseguró que los restos de la ofrenda de expiación fueron llevados fuera del campamento para quemarlos. O sea, era obvio, ese sumo sacerdote estaba ocupadísimo todo el día. Y los que sabían de él estaban llenos de confianza. Ese sumo sacerdote ministraba en la presencia de Dios por parte de ellos. Sus pecados fueron perdonados por sus acciones. En otros días no estarían tan ciertos de su salvación. Pero en este día tenían razón de tener confianza. Desgraciadamente ese bendito periodo de gracia y confianza duró solo un día. Aunque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesús. Consideremos esto. Hebreos 7, 23, 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No somos solo salvos por la muerte de Cristo, sino también somos salvos por su vida. Romanos 5:10.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mientras el sumo sacerdote intercedió por el pueblo, un día del año Cristo vive en la eternidad para interceder por nosotros todos los días del año. Primera de Juan 1 al 2. Los sacerdotes Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1, 2. Moisés y Elías aparecieron en ese monte de la transfiguración. Conversaron con nuestro Señor. Pedro estaba allí. Iba a construir 3 enramadas, una para el Señor Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y Pedro se equivocó. Dios una vez hablaba a su pueblo por medio de los profetas, pero ahora les habla por medio del Señor Jesús. Hebreos 1:1. Por tanto, Dios le interrumpió a Pedro y le habló con una voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. Te puede escuchar a Jesús. Un libertador, algo muy profundo. Escuchar al Señor Jesús en vez de Moisés y los profetas. Recordando, el Señor actualmente cumple la ley. El Señor Jesús realmente hace claro un mensaje que Dios dio a Moisés y a los profetas. Cuando estemos confundidos y no sepamos qué hacer, hay que escuchar a Jesús. Cuando usted se sienta atrapado por algo que son sus propios pecados y no sabe a quién acudir, escuche a Jesús. Cuando se siente desanimado, a punto de darse por vencido, escuche a Jesús. Y nunca lo va a lamentar. Escuchar a Jesús, a nuestro Señor. En 1 de Timoteo 3:16, el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Todo el juicio fue dado al Hijo, Juan 5:22. Además, seremos juzgados en el día postrero por la palabra que el Señor Jesús ha hablado, Juan 12:48. Es por el Señor Jesús que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia, Hebreos 4:16. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, inmutable y vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Señor Jesús ha prometido que cualquiera que le confesara en la tierra, Él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. El Señor Jesús ha prometido que cualquiera que el Padre le da, Él no le echará fuera. Juan 6:37. Escucha a Jesús. No hay algo más claro que escuchar a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. La ley y la fe. Gálatas 5, 24, 3, 24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ley y gracia. Ahora vamos a considerar ley y fe. Vamos a intentar hablar de la ley como un ayo, como una guía para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La ley fue diseñada por Dios para llevarnos a Cristo. Jesucristo es una persona. Es un hecho que el nacimiento de Cristo ha dividido los años entre antes y después. Nosotros como cristianos amamos a Jesús, pero recordemos que en la tierra muchas personas no amaron a Jesús. Él fue en extremo pobre, impopular, fue odiado, fue despreciado. El profeta Isaías escribió palabras acerca de Jesús cientos de años antes de su nacimiento. Veamos Isaías 53, versículo 2 al 3. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Personas desesperadas fueron atraídas a Jesús. Gente ciega, coja, manca, leprosa, buscó a Jesús. Pidieron, encontraron misericordia y Él sanó. La ley fue diseñada por Dios para hacernos desesperados, para que llegáramos a Cristo, para que le pidamos misericordia. Alabado y aleluya sea a Dios. El que viene a Cristo no va a ser rechazado. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora vamos a ver la fe. La ley fue un ayo, una guía, para llevarnos a la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es esa ventana que permite ver cosas que son invisibles a un ojo humano. La fe permite adorar a Dios, ver cosas que son invisibles. La fe nos permite, adorar a Dios que no podemos verlo. Primera de Pedro 1:8. Hay dos mundos. Un mundo es visible y el otro es invisible. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas
todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo que es visible es temporal, el mundo invisible es eterno. 2 Corintios 4:18. Mucha gente está interesada en las cosas que se pueden ver y eso es error, porque esas cosas que se ven son temporales. Las cosas que vemos serán totalmente destruidas algún día. 2 Pedro 3:11-13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar con santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todos los tesoros terrenales desaparecerán. Pero vea, el mundo invisible es distinto, es eterno. Y la única manera por la que podamos ver ese mundo invisible es por fe. Por eso es tan importante que la ley nos lleve a Cristo y también a la fe. Una vez nuestro Señor Jesús contó la historia del hombre rico y Lázaro, ¿se acuerda? Lucas 16, 19, 31, perdón, le dije se acuerda porque en la materia que estamos dando en el Instituto Lucas, pues fue algo hermoso. Ese hombre rico invirtió su vida y energía en las cosas que él podía ver. Vestía ropa costosa, vivía en lujo todos los días, y puesto que solo había invertido en el mundo presente, fue una pobre inversión. Murió, dejó tras todas sus riquezas terrenales y fue a un lugar de tormento eterno. Y el hombre pobre, al contrario, invirtió su vida en tesoros espirituales, no visto por ojos humanos. Sus tesoros estaban seguros, ni la polilla ni el orín podían corromperlos y ladrones no podían minar ni hurtarlos. Como dijo Jesús, estaba haciendo tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Inversión sabia. Murió y se fue a un lugar de eterna recompensa. Pablo lo dice de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. No es fácil hacer. A los cristianos se nos manda poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3:2. Pero la mayoría de las personas no se fijan en eso. No se fijan en las cosas de arriba hasta que están bien desesperados. Frecuentemente esperamos que el doctor nos diga que estamos muriéndonos antes de que pensemos en el cielo y el infierno. Y cuando nos damos cuenta de la naturaleza temporal de una riqueza terrenal, es mucho más fácil poner la mira en las cosas de arriba. Y no es nada insensato el que deje las cosas que no puede tener eternamente para ganar cosas que no puede perder. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo y también a la fe. La ley fue el ayo, o sea, la guía para llevarnos a Cristo. Pero ahora vamos a ver también a la justificación por la fe.
¿Se acuerda usted de Job? Bueno, Bildad, el amigo de Job, preguntó cómo un hombre pudiera ser justificado ante Dios. Job 25:4. Y es una muy buena pregunta, porque la Escritura nos enseña lo siguiente. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Así que esa pregunta de Bildad es válida. ¿Cómo puede un hombre pecador ser justificado ante un Dios justo? La respuesta es que la justificación viene por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. La fe existió mucho antes que la ley. Las Escrituras se refieren a algunos de los ejemplos de fe antes de la ley. Es por fe que entendemos que las cosas que vemos en el universo fueron hechas por Dios de cosas que no podemos ver. Hebreos 11:3. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Hebreos 11:4. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Hebreos 11:5. Por fe, Noé construyó un arca y salvó a su familia. Hebreos 11:7. Es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Pablo señala que Abraham fue justificado por fe 430 años antes que la ley fuese dada. Gálatas 3:16 al 18. Si la justificación por la fe estuvo aquí antes de la ley de Moisés, entonces, ¿cómo fue la ley un ayo para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe? Y la respuesta es la siguiente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él puso leyes que el hombre no descubriría hasta más tarde. La humanidad madura y hace descubrimientos en la misma manera que un niño madura y hace descubrimientos. El filósofo Platón, de la Grecia antigua, dijo que la necesidad es la madre de las invenciones. Y es una verdad. Muy frecuentemente las invenciones y descubrimientos que hacemos nacen de la desesperación. Por ejemplo, es muy fácil imaginar que el hombre descubrió una palanca durante una emergencia cuando necesitaba mover un objeto más pesado de lo que podía mover su mano. El principio de la palanca siempre estuvo ahí, pero hubieron circunstancias especiales para que el hombre lo descubriera. El hombre descubrió cómo utilizar la fuerza del viento y del agua. Aún después el hombre aprendió cómo hacer máquinas de vapor y motores a gasolina. Y en cada momento el hombre solo estaba descubriendo leyes que ya existían y aprendieron a utilizar esa fuerza que ya existía. Y Pablo hace una referencia en Romanos 3:27 a la ley de la fe. Por supuesto, esta ley, como todas las otras leyes, no era nada nuevo, siempre había existido. Abraham, con la desesperación, descubrió esa ley. Recuerde, Abraham hizo muchas cosas antes de que descubrió la ley de la fe. Dejó a Ur para ir a Aram. Génesis 12:4 al 5. Cuando tenía 75 años, dejó a Aram para ir a Canaán. Después hubo una hambruna, fue a Egipto. Génesis 12:10. Más tarde regresó de Egipto y se separó de su sobrino Lot. Génesis 13:8 al 12. Entonces fue a la guerra y rescató a Lot de los reyes del este. Génesis 14:16.
Luego pagó diezmos a Melquisedec, Génesis 14, 18 al 20. Sin embargo, ya Abraham está desesperado. Tiene 86 años, no tiene hijo. Se le prometió el hijo. Teme que esta promesa no se cumpla. Y si no tuviera un hijo, Eliezer de Damasco, su siervo que tenía más tiempo de servicio, heredará todo lo que Abraham tenía. Y viene nuevamente la palabra del Señor y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15 al 4. Y para que esta promesa sea creíble, Dios lleva a Abraham afuera, le enseña las estrellas del cielo. Y esa noche Abraham vio las estrellas de una manera nueva, de una manera distinta. Estas fueron las mismas estrellas que él había visto toda la vida, pero ahora por fe. Él vio el poder creativo de Dios. Esa noche Abraham llegó a creer que nada era imposible para Dios. Si Dios pudiera crear los cielos, Él podría hacer cualquier cosa. Y las escrituras dicen: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Abraham descubrió en su desesperación la ley de la fe. Y la mayoría de los demás no había hecho este descubrimiento. La mayoría aún sentía que la única manera de ser aceptado a Dios es hacer algo. Por eso Dios dio la ley, para convencer a la humanidad una vez por todas que la única manera que el hombre puede ser justificado es por creer. Y para muchos es muy difícil creer que podemos ser justificados por la fe, desesperados para escoger la fe. El ladrón en la cruz estaba desesperado, sus manos, sus pies estaban clavados a la cruz. No podían hacer nada para ganar la salvación. No tenía una opción, tenía sino la fe. Y él clama a Cristo y se le promete un lugar en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted le cree a Jesús? La ley fue diseñada para hacernos desesperados, para que clamemos a Cristo y seamos justificados por la fe. ¿Cómo podría la ley inculcar esa desesperación en los hombres? Y hay muchas maneras que la ley hace que los hombres estén desesperados. Han habido unos cambios de temperatura muy fuertes. Primero, Dios específicamente diseñó la ley de Moisés para que ningún hombre pudiera cumplirla. No fue dada para que los hombres se sintieran bien, sino fue diseñada para hacerlos sentir culpables. Vayamos a Romanos 3:19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. El libro de Levítico, la palabra inmundo, ocurre más de 100 veces ahí.
Y hay una infinidad de maneras que un hebreo devota podría llegar a ser inmundo. La ley fue diseñada para que una vez que una persona tocara algo inmundo, sería inmundo y culpable, aunque ni lo supiera. Levítico 5:2. Y cuando una persona estaba inmunda, todo lo que tocaré también sería inmundo. Levítico 15. Por consecuencia, el pueblo hebreo tenía miedo de tocar algo por temor a que alguna persona inmunda ya lo había tocado. Ahora, la ley fue puesta al lado del arca del pacto como un testigo contra el pueblo de Dios. Deuteronomio 31, 24 al 27. Y vamos en la segunda. La ley fue diseñada para que personas inocentes sean castigadas por los pecados cometidos por sus líderes. Por ejemplo, el rey David, él vivió y murió bajo la ley. Cuando David pecó al censar al pueblo de Israel, Dios le dio 3 opciones. 3 años de hambruna, 3 meses de huir de sus enemigos, 3 días de peste. Segunda de Samuel 24:13. Estos ejemplos eran un castigo al pueblo por un pecado cometido por David. David escogió los 3 días de peste y 70,000 personas inocentes murieron. Segunda de Samuel 24:15. Dios diseñó la ley de esta manera. Estar desesperados. Y el mismo principio está en Levítico 4:2. Estas personas inocentes se sintieron culpables por los pecados cometidos por un sacerdote. ¿Usted comprendería cómo esa ley hacía desesperarse a la gente? Si la gente se desespera lo suficiente, va a probar cualquier cosa, aún la fe. Y 3. La ley fue diseñada para no mostrar misericordia. Fue escrita en tablas de piedras frías, rígidas. No podían ser alteradas. Hay muchos ejemplos de juicio sin misericordia bajo la ley. Los levitas, si usted lo recuerda, mataron a sus hermanos, amigos, vecinos, sin misericordia cuando fue dada la ley. 3,000 personas murieron en la ocasión. Éxodo 32, versículo 27 al 28. La ley requiere que aunque sea su propio hermano, hijo o esposa que amaba, debía ser muerto sin piedad si le incitara a adorar a otros dioses. Deuteronomio 13, versículos 6 al 11. La ley requería que a una mujer se le cortara la mano sin piedad si hubiera tocado las partes privadas de un hombre que no era su esposo. Deuteronomio 25, 11 al 12. Y Hebreos 10, 28 nos dice, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Cuando los estudiantes de la ley están suficientemente desesperados, ellos también a Cristo para recibir misericordia. Llegarán de esa manera. 4. La ley fue diseñada para que la gente no escapara para enfrentarse a la cruel realidad del castigo demandado por la ley. En Números 15, 32 al 36, relata de un hombre que fue hallado recogiendo leña en el día sábado. Lo pusieron en la cárcel hasta que Dios revelara qué debían hacer con él. Y el Señor le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Números 15, 35. No era suficiente que un solo hombre ejecute al hombre culpable, sino Dios especificó que fuera toda la asamblea que lo apedreara. ¿Por qué?
Dios quería que toda la asamblea enfrentara la realidad del castigo requerido por la ley. Los que incitaran a Israel a adorar a otros dioses tendrían que ser apedreados hasta la muerte. En el testimonio 2 o 3 testigos. Y aquí peligroso, peligrosísimo que alguien meta a tu casa. Por eso es tan peligroso estar buscando. Hoy se ha vuelto un peligro. Estar buscando cualquier cosa por internet. Meterse cualquier cosa. Ay, es que se oye re bonito. Ay, es que apenas aprendes el español y ahora quieres aprender arameo. O hebreo. O lo que quieras aprender. Ay, es que se oye re bonito. No. Mucho peligro en muchas cosas que no logramos entender. Hijos. No es que él era cristiano o fue. Y ahora ya algo mejor. ¿Qué es mejor? Apenas podemos con la Biblia. No sé usted si pueda con más. ¿Por qué tanto la preparación? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto nos permite Dios estar mandando ahora de esta manera que deberíamos de darle gloria, honra, de verdad, de todos aquellos que Dios nos está permitiendo hacer y mandar y usar para que tú seas una persona que verdaderamente no te pierdas? Solo es ponerte ahí con un corazón humilde, con un corazón para entender, para escuchar lo que Dios te quiere hablar. Que no te pierdas. O que no nos perdamos. Los que incitaron a Israel a adorar a otros dioses tendrían que ser apedreados hasta la muerte con el testimonio de 2 o 3 testigos. Otra vez, todo el pueblo estaría involucrado en la ejecución. Deuteronomio 17:7. Cuando Acán pecó al robar cosas de Jericó, todo el pueblo otra vez tenía que estar involucrado en la ejecución. Josué 7:25. Aún se le apedrearía hasta morir a un hijo rebelde. Deuteronomio 21:18-21. Otra vez la ejecución no sería un asunto privado, sino tenía que ser hecha por todos los hombres del pueblo. Enfrentando una realidad dura de la ley, es semejante a un ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. 5. Moisés, como ya sabemos, no podía ser salvado por la misma ley que él entregó. Vamos a, por ejemplo, Dios mandó a Moisés a hablar a una peña, Números 20:8. Pero él la golpeó, Números 20:11. Fue una infracción de la ley y no se podía dar misericordia. Aún a Moisés, y le dijo el Señor: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Esto nos puede parecer como muy insignificante, pero para Dios es rebelión. Salmo 106:33. Ay, Dios mío. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. En hebreo, amargaron su espíritu. Este acto de desobediencia se menciona vez tras vez como una razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida. Usted puede verlo en Números 27:12-14, Deuteronomio 1:37, Deuteronomio 3:26, Deuteronomio 32:48-52. Y Santiago escribe que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende un solo punto, es culpable de toda la ley. Santiago 2:10.
Somos unas cuantas de las maneras que él ha estado diciendo en que la ley hace a los hombres estar desesperados. Si usted enfrenta verdaderamente duras consecuencias de la ley de Moisés, estará suficientemente desesperado para acudir a Cristo y ser justificado por la fe. Y hay buenas nuevas. La ley no refleja la naturaleza de Dios. Hay algunos que creen que la ley refleja la naturaleza de Dios. La ley es sin misericordia, pero Dios no lo es. La Biblia está llena de muchas referencias a la misericordia de Dios. El Salmo 136 tiene 26 versículos. Cada versículo nos recuerda que la misericordia de Dios permanece para siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La ley es solo una sombra. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes verdaderos, no la imagen misma de las cosas. Creo que estoy a punto ya de terminar. ¿Verdad? Usted no es una sombra, ni es Dios una sombra. Una sombra no es algo real, pero Dios es real. Una sombra siempre está cambiando, pero Dios nunca cambia. Él es siempre el mismo y las Escrituras dicen que Dios no cambia como las sombras. Santiago 1:17. Es muy difícil reconocer a alguien por su sombra. Por eso los judíos no reconocieron a Jesús. Las Escrituras enseñan que fue necesario cambiar la ley, Hebreos 7:12. Pero Dios nunca cambia, Malaquías 3:6. No comprendemos la naturaleza de Dios por medio de la ley, sino comprendemos la naturaleza de Dios por medio de Jesucristo. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad en un cuerpo, Colosenses 2:9. Dios es luz y en él no hay sombra, Santiago 1:17. Y no hay tinieblas, primera de Juan 1:5. Jesús es conocido como la luz de los hombres, Juan 1:4. Nosotros usamos esas palabras para comunicar con otros y Jesús, como ya sabe usted, es el verbo de Dios, Juan 1:1. No aprendemos acerca de la naturaleza de Dios por medio de la ley, sino por medio de Jesús. No de una sombra, sino de una realidad. Por eso Dios nos dio la ley como un ayo para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Jesús es un sacerdote misericordioso. Ya señalamos al sacerdote levita, no tenía compasión. Su trabajo principal era matar animales inocentes. Cada uno llevaba su cordero al sacerdote, sabía lo que le iba a pasar con el cordero. Jesús tuvo un sacerdote distinto. No podría ser un sacerdote bajo la ley porque él vino de la tribu de Judá, ya lo hablamos. Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es distinto al sacerdocio bajo la ley. La escritura señala que era también superior al sacerdocio levita, ya lo hablamos. Y ya se señaló una función principal del sacerdocio levita, era matar. Pero según las escrituras, Melquisedec nunca ofreció un sacrificio de sangre. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la única sangre que derramó Jesús, lo volvamos a volver a repetir, y usted lo sabe, fue la de él, su propia sangre. Y hay que recordar algo más. Jesús es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2:17. Él comprende nuestros problemas. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:14-16. Pecado nos daña. Sigue algo muy hermoso, pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a orar, dar gracias
y darle muchas, muchas gracias. Créamelo. Señor, te damos gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Agradecemos tu sacrificio en la cruz. Agradecemos tu plan perfecto. Agradecemos tu palabra, Señor. Señor, yo sé que tú no quieres que nos desviemos, que sigamos adelante, aún en este cuerpo, Señor. Pero tenemos el Espíritu tuyo, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, tu guía. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese amor entrañable, Señor, que no alcanzaríamos a entender ni a comprender. No entra en nuestra cabeza, no entra en nuestro corazón. Fue algo muy grande, muy hermoso, de mucho amor, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Y gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has guiado y nos has enseñado. Gracias. Síguenos guiando, síguenos enseñando, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que tengamos ese discernimiento, Señor. Que de verdad de nosotros queramos seguir preparándonos, instruyéndonos. De verdad la gran responsabilidad de tu verdad, Señor. Para hacer luz en este mundo. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo nombre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Bendito seas por siempre, Padre mío. Amén. Gracias, mi Señor Jesús. Le te doy gracias porque estamos aquí. Que Dios te bendiga. Y bueno, si Dios nos lo permite, la próxima semana nos vemos. Y que tengas un día que verdaderamente Dios haya hablado a tu corazón y lo pongas por obra, en entendimiento, y que tengamos cuidado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.